Quiero en primer lugar subrayar el firme compromiso que el Ecuador viene demostrando para afrontar el problema mundial de las drogas de manera responsable, integral y en coordinación con el resto de países. Específicamente para afrontarlo desde una nueva mirada. Tomo las palabras del amigo Alex White que decía, con una mentalidad abierta, con una nueva mirada que necesariamente debe colocar en el centro de la discusión el bienestar colectivo y la salud pública. La salud pública se ha transformado de esta manera en la principal razón a partir de la cual se deben orientar todas las medidas destinadas a mitigar los impactos ocasionados por un fenómeno que ha venido siendo tratado de forma parcial, incompleta, desde hace ya varias décadas. Sin duda esta fue una de las conclusiones más relevantes, surgida en la pasada Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos, celebrada hace apenas unos días. En aquella ocasión, el país anfitrión, Guatemala, promovió este debate partiendo de la premisa de que la guerra contra las drogas, tal y como fue concebida, se ha perdido. Tras los tremendos esfuerzos realizados, presupuestarios, técnicos, institucionales, internacionales, humanos, asumidos por nuestros países, ciertamente coincidimos en señalar que los niveles de consumo y producción de droga apenas han sido afectados. No solo eso, el Ecuador denunciaba entonces cómo esta estrategia exclusivamente securitista o de seguridad ha sembrado de armas y de muertos nuestro continente. La mayor parte de los muertos en esta guerra contra las drogas, llamada guerra contra las drogas, ha sido o se ha sucedido en los países del sur, en los países sudamericanos, en los países centroamericanos y ahora en aquellos países que hace poco tiempo no conocían el fenómeno, los países isleños del Caribe. Han sembrado entonces de armas y de muertos a nuestro continente, al sur del continente, sin que por ello los países desarrollados, que consumen el 90%, entre el 80 y el 90% de la producción mundial aproximadamente, hayan experimentado una reducción significativa de su consumo. La pregunta que tenemos que hacernos es si no va a reducir, si no vamos a lograr la reducción de esa demanda y si ya por alguna razón se consiguiera, supongamos teóricamente, que se consiguiera blindar totalmente la producción de las actuales drogas en el sur, ¿qué va a pasar cuando la mayor parte de las drogas que se consumen sean hechas ya como drogas sintéticas, que ya no son hechas en el sur, sino especialmente en el norte? Tenemos que preguntarnos qué estrategia nueva se seguirá entonces en ese caso. ¿Se seguirá matando tanta gente como ahora se sigue matando? ¿Y seguiremos llenando nuestras cárceles de tantos mulas, como les llamamos, a las personas que llevan pequeñas porciones de droga en sus cuerpos, a veces fuera, a veces dentro de sus cuerpos? Seguiremos llenando las cárceles del mundo con personas que se dedican a esta actividad. En el caso del Ecuador, la mayor parte de las personas que están en las cárceles son personas vinculadas con ese llamado ahora microtráfico de drogas. El Ecuador ha mantenido un compromiso firme a lo largo de estos años por sumarse a la lucha global contra las drogas. En este sentido, debo resaltar que la proactividad y compromiso de nuestro país para afrontar este problema ha sido reconocida en el escenario internacional de manera amplia. Dichos esfuerzos se reflejan en los informes de las Naciones Unidas, en los que el Ecuador, a pesar de su posición geográfica en el corazón de la zona de producción de hoja de coca, se mantiene libre de cultivos ilícitos. Además, en el último año el Ecuador ha logrado incautar la tercera mayor cantidad de cocaína en América y la segunda mayor cantidad en América del Sur, y sin base de Manta. Se decía que cuando se fuera la base de Manta, la base norteamericana de Manta, de nuestro país, no íbamos a
a poder detectar y peor capturar ningún tráfico ilícito de drogas. Estamos demostrando exactamente lo contrario y habría que preguntarse por qué. Frente a esta realidad que ha venido asolando por mucho tiempo a la región, los estados limitaron sus políticas sobre drogas al énfasis punitivo y represivo, sin diferenciar la producción y tráfico ilícitos de las de uso y consumo, que tienen en sí mismos motivaciones de naturaleza sociocultural, no comprendidas o ignoradas, o se ha querido ignorar por mucho tiempo en desmedro de nuestros pueblos. Esto debe cambiar, y debe cambiar pronto. Las políticas exclusivamente punitivas y criminalizadoras ocasionaron que principios básicos del derecho internacional, como el de la soberanía, la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los estados, hayan sido sistemáticamente vulnerados por ciertas potencias. De esta manera se ha ido desplazando las verdaderas raíces del problema y, por tanto, alejándonos igualmente de sus soluciones. Por ejemplo, muchos han pretendido situar el frente de lucha contra el lavado de activos que acompaña necesariamente a estas actividades ilícitas en los países del sur. La verdad es que la inmensa mayoría de este dinero se blanquea en el lugar en donde se consume la mayor parte de drogas, lastimosamente, en los países del norte. En primer lugar, y es verdad que cada vez sale más a la luz el blanqueo de dinero de los negocios ilícitos en los gigantescos bancos del norte. En primer lugar, porque solo los grandes conglomerados bancarios del norte tienen la capacidad real para afrontar discretamente, pongo entre comillas, semejante empresa. 2 billones de dólares se estima que es el negocio de las drogas a nivel mundial, una cantidad aproximada al Producto Interno Bruto de Brasil, para ponerlo en comparación. Y en segundo lugar, porque el producto en la mayoría de las ocasiones o en la mayor parte se liquida en los países del norte, dejando a ese lado del mundo un abrumador porcentaje de los beneficios generados por estas actividades. Pero la doble moral hace que normalmente sean los países del sur, nuestros países, desgraciadamente los que son tildados de responsables de no manejar suficientes controles bancarios para el lavado de activos. Y sabemos que los paraísos fiscales fundamentalmente están en otra región del planeta y controlados por expotencias mundiales que no hacen nada para controlar efectivamente ese blanqueo de dinero en esos paraísos fiscales. En tal virtud se hace necesario impulsar un debate serio, no sesgado, que afronte el problema de manera integral y con un enfoque equilibrado, que entienda que mientras no se afecte la demanda a través de políticas de prevención y educación, la oferta seguirá existiendo debido a los fortísimos incentivos que se han consolidado en torno a este negocio. El nivel de beneficios ilícitos de este negocio hace prácticamente imposible evitar la infiltración en las instituciones públicas y privadas, incluso en los organismos encargados de su represión o de su control. No olvidemos que los famosos zares antidrogas se han convertido la mayor parte de las veces en los zares de la droga. Y esto ha sucedido en nuestros países, en todos los países o en la mayor parte de los países. Los zares antidrogas se han convertido en la práctica en los jefes de la mafia de la droga. Si se mantiene ese gigantesco nivel de beneficios del negocio de las drogas, y no solamente de las drogas, porque esto está asociado con otro tipo de cosas, con el negocio de la trata de personas. En el caso de las personas que van de muchos de nuestros países, por ejemplo, los Estados Unidos, son obligados en muchos casos para que se les permita la llegada a ese país y a algunos otros países a llevar drogas. Estamos hablando de un negocio que va vinculado entonces el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tráfico de armas. ¿Quién le vende a las mafias dedicadas al negocio de drogas las armas? Con seguridad,
Este es un problema serio, por eso hay que hablarlo con suficiente apertura y claridad. Hay muchísimos de los productores de armas del mundo y sabemos dónde se producen las armas en el mundo. Están muy contentos con que el negocio ilícito de las drogas continúe, porque le venden las armas tanto a las mafias de la droga como a las instituciones de nuestros países supuestamente encargadas de ese control. De tal manera que el problema es mucho más integral del que a veces se quiere presentar. ¿Cuántos recursos deberíamos dedicar a esto? Esto debe ser compromiso de toda la sociedad. Y también tenemos que cambiarnos el chip de la cabeza, porque resulta que es perfectamente legítimo, según el criterio y la lógica que se usa en nuestros países, en todos nuestros países, estoy hablando de los países del sur y del norte, es perfectamente legítimo dedicar, como dedicamos, miles de millones de dólares a comprar armas, equipos de comunicación, equipos de transporte, etcétera, infiltrados desgraciadamente por los negocios de la droga y que por tanto dejan de ser lo útiles que podríamos esperar que sean. Es perfectamente legítimo dedicar miles de millones de dólares a eso, con los resultados que sabemos, que son resultados devastadores, porque además en los medios sale todos los días, desbaratada una banda de negocio ilícito de drogas. Al día siguiente hay 5 bandas más. O sea, es simplemente un poco de información para tratar de curarnos, para tratar de salvar nuestro corazón. Pero decíamos que la lógica de comprar armas, dedicar recursos a esto, que insisto, mantiene contentos a muchos poderes, a élites del poder en el mundo, todos aquellos que se dedican a esos negocios ilícitos están muy contentos, especialmente los que venden armas, los que venden equipos de comunicación, etc. Y sin embargo, nos cuesta muchísimo dedicar unos poquitos millones de dólares a la prevención. Hay que hablar esto con absoluta claridad. En el Ecuador, le preguntaba al ministro del Interior, al menos dedicamos 100 millones de dólares a los recursos, digamos, de recursos para la lucha antidrogas. ¿Cuánto dedicamos a la prevención, a la educación, a la incorporación del conjunto de la sociedad, de hacer entender que ese abuso en el consumo de drogas destruye a nuestras familias? Y trabajar en las escuelas, en los colegios, no taparnos los ojos y decir, no, ese es un asunto tabú, no hablemos del tema de las drogas, sino hablar y hablar con suficiente solvencia, capacidad, amplitud, y que sea un compromiso del conjunto de la sociedad en todos nuestros países, en los países de CELAC y en los países de la Unión Europea, y dedicar miles de millones de dólares a esto, sin preocupación, como sucede en nuestro país. ¿Qué dirá el Contralor del Estado? Me va a mandar preso si pongo un poquito más de comunicación, dedico más a recursos de comunicación en este sentido. De tal forma que hay que trabajar, hay que cambiar las prioridades en el uso de los recursos que estamos teniendo. Compremos menos armas y concienticemos más a la sociedad. Dediquemos menos recursos a la represión y más recursos a la prevención. Quitémosle el negocio a aquellos que se dedican a la venta de armas, al tráfico de personas, al tráfico ilícito de drogas, y trabajemos mucho más en la prevención, que es lo fundamental, y en el cuidado de los grupos vulnerables. Desde el surgimiento de este mecanismo birregional, Unión Europea, CELAC, y su creación formal en el año 99, las dos regiones ya visualizaron la necesidad de fortalecer la cooperación como el mejor medio para hacer efectivo el principio de responsabilidad común y compartida, impulsando la necesidad de una visión multidimensional que afronte de mejor forma este fenómeno en toda su magnitud. Llamo la atención a todos ustedes a que esta reunión birregional sea considerada como una valiosa oportunidad para promover e intensificar el diálogo político que traduzca en hechos concretos los objetivos planteados en las declaraciones políticas. Por ello, pido a ustedes el compromiso firme y decidido para fortalecer el mecanismo a través de la implementación de metodologías claras, con impactos medibles y concretos en las políticas nacionales, medibles en el corto plazo. Y cuando en el corto plazo vemos que no se obtienen los resultados, inmediatamente revisar las estrategias y las tácticas que seguimos. Igualmente les invito
a ser osados, a pensar de manera heterodoxa, a liberarse del lastre de tantos años de este monoenfoque securitista. Es el momento de pensar diferente e incluso de poner sobre la mesa posibles alternativas, como la despenalización del consumo de ciertas drogas. Y no ya solo del consumo. Pienso, por ejemplo, en la novedosa política sobre este tema implementada o por implementarse por el gobierno uruguayo, que no solo ha despenalizado recientemente el consumo de un tipo de drogas, sino que está regulando también su producción y distribución, estrangulando así el espacio en el que se mueven las mafias y sus millonarios beneficios. Sin duda, los resultados que se obtenga de esta experiencia podrán servirnos a todos como un insumo importante para nuestra estrategia. Este foro debe ser también el escenario apropiado para liberarnos todos de esa diferenciación simplista entre países productores y países consumidores. Sin duda, esto ha llevado a victimizar a unos y sancionar a otros, provocando así severas injusticias que van en contra de nuestras realidades y del propio espíritu de cooperación. Por ello, insto a ustedes a que este mecanismo trabaje en base a nuevas visiones, a que consolide el fortalecimiento institucional, el desarrollo de políticas eficaces para afrontar los problemas desde los ámbitos internacional, regional y nacional, y la mejora y coordinación de los sistemas de información entre ambas regiones. Hasta ahora casi lo único que hacemos es informar por dónde va el traficante y nada más. Hay que coordinar mucho más a través de programas y acciones acordadas conjuntamente entre países iguales y soberanos. Estimadas delegadas, estimados delegados, concluyo esta intervención señalando que para el Ecuador existe la necesidad imperiosa y el compromiso fehaciente para impulsar el sinceramiento de las visiones sobre la falta de resultados que el tratamiento de este problema ha conllevado. Por ello, creemos firmemente que debemos dar espacio a un debate abierto y crítico que establezca líneas de acción comunes, integrales y efectivas, apegadas a la realidad de nuestros pueblos, que velen por el buen vivir, que erradiquen para siempre aquel error histórico que subsumió a nuestros países en una miopía tan costosa y tan carente de resultados. Muchas gracias.